Hola a todos, bienvenidos a un momento dentro de un curso privado. Estamos con Diego, hola Diego, y él muy amablemente, ya que esto es los cursos privados en el estudio, pues es un poco aprendizaje a la carta. Él quiere ver el tema de la grisalla, entonces le voy a explicar dos tipos de grisallas distintas y gracias porque nos permite grabarlo para que vosotros también lo veáis. Así que gracias Diego por compartir. Y bueno, Diego es alumno desde hace muchos años, es el dueño de Oda Models, así que si queréis cositas ir a bichear porque tienen cosas súper chulas. Por cierto, muchos animalitos pequeñitos y tal que son súper cookies, ¿vale? O sea, para dioramas y tal, perfecto. Y además sirven inmediatamente y son unos cracks y merece la pena que se les apoye porque curran mucho, muy duro y merece la pena. Así que Oda Models, ¿vale? Echadle un ojo porque tiene muchas cosas. Vale, volviendo al tema. ¿Qué es una grisalla? Voy a poner un marco teórico y un marco histórico de lo que es una grisalla para que todo el mundo lo sepa, porque hay mucho listo en el mundo de la miniatura que se le encanta de apropiarse de técnicas renacentistas. Es una cosa que yo no puedo entender. Yo no puedo entender que alguien diga que el acrílico lo ha inventado él, o que, yo qué sé, o que las capas bases las ha inventado él, o que la grisalla la ha inventado él, ¿vale? Hace muchos años yo llevo enseñando esta técnica aplicada en miniaturas porque no se hacía, me podéis creer o no. Esto se empezó a hacer en Nine Models, los que tengáis memoria lo recordaréis de los tutoriales publicados en el Spanish Team. Pero yo no estaba inventando nada, estaba trayendo una técnica centenaria, ¿vale?, que data de finales del Renacimiento y que se basa en los bajorrelieves, ¿vale? Todo esto pues lo explicaremos bien y se buscará toda la teoría para comentarla, ¿vale? Eso será una parte. Esta técnica es una técnica centenaria, como digo, que proviene del Renacimiento y que se basa en el bajorrelieve. Se llama grisalla, que es una palabra que viene de grisaille en francés, ¿vale? ¿Qué es la grisalla? La grisalla es un estudio de valor en el cual el color no te condiciona. ¿Por qué no te condiciona el color? Porque no está. El color tiene unas especificaciones, tiene unas características de luminosidad, de grosor, de cercanía, de profundidad, de un montón de, digamos, condiciones o características físicas. Pues, por ejemplo, el rojo da sensación de hinchado, ¿no? El rojo da sensación de grueso. O sea, no es que yo en realidad estoy súper delgado y cachas, pero me veis gordo porque tengo una camiseta roja, ¿vale? Diego, sin embargo, se le ve súper delgado porque tiene una camiseta negra, ¿vale? Lo veis ahí todo estilizado, ¿vale? Bueno, bromas aparte, milagros a Lourdes, evidentemente, pero los colores sí que condicionan la manera en la que vemos las cosas. Por eso muchas veces cuando tú quieres engordar algo o redondear algo, pues le metes rojo a la mezcla para que esa sensación aparezca. Igual cuando quieres generar luminosidad, pues le metes amarillo. Todo esto que al final se ha cifrado en recetas y en el que la gente te dice métele amarillo hielo a las mezclas, como si un día Velázquez se levantara y dijera ya lo tengo, le meteré amarillo hielo a todas las mezclas de carne y entonces mis pieles serán muy luminosas. Bueno, lo que hacían esta gente es que sabían mezclar, esa es la diferencia. Nosotros lo hemos simplificado al absurdo para poder hacer video reels cortos de Instagram en el que todo el mundo nos diga que somos los mejores del universo, pero no tenemos ni puñetera idea muchos, o no tienen ni puñetera idea muchos de por qué hacen las cosas, ¿vale? O sea, esto no es meterle amarillo hielo a las mezclas, esto es que cuando tú le metes amarillo a una mezcla, le generas luminosidad, a menos que esté metiéndoselo a una mezcla en la cual, por ser complementario, a grises, y entonces lo que consigues es justo lo contrario, ¿vale? Y por eso mucha gente luego se sorprende, pero si yo le he metido amarillo y hielo a la mezcla, ya, pero lo has metido sobre una mezcla que tiene una gran cantidad de morado, con lo cual el efecto resultante lo que va a conseguir es, en lugar de ser más luminoso, es ser más gris. Volviendo a la grisalla, como no queremos afectarnos por el color, porque lo que queremos es ver una gradación de volumen, es decir, a qué le doy prioridad de cara a construir la volumetría bien, esto se basa en el bajo relieve, porque tú en el bajo relieve las partes que están más hacia afuera, digamos que parecen más cercanas, y las partes que están menos en relieve parecen más lejanas, ¿no? Pues esto traducido a la pintura y utilizado por muchos artistas. Ahora os enseñaré un ejemplo, por ejemplo de Tiziano, que era un tipo de técnica que utilizaban mucho. Ellos lo que hacían era un estudio en principio a no color, es decir, en blanco y negro, pero podría ser un estudio de valor basado en grises. ¿Qué colores son grises? Aparte del gris, pues todos los colores que son casi acromáticos, es decir, lo podrías hacer con sepias, por ejemplo. Hay otro tipo de grisallas, hay grisallas que tienen un color más presente, por ejemplo, si tú lo haces con ocres, por ejemplo, que es un color terciario, ¿vale? Que si el ocre además está pastelado, como por ejemplo un color vainilla o un color paja, están muy cercanos a la escala de grises,
Pero al añadir ya un tono a esa grisalla, tú lo que estás haciendo es condicionar el futuro ambiente, porque sobre la grisalla se puede trabajar por filtro, es decir, tú puedes aprovecharte de los volúmenes creados en blanco y negro y luego filtrar colores encima. Esto es lo que hacen gente como Madi Pietro, él pinta en blanco y negro y luego tira un filtro y a correr, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que evidentemente todos los colores resultantes van a ser colores muy gris, porque los colores por filtro sobre gris lo que generan es una sensación sucia, ¿vale? Así que yo recomiendo que la grisalla sea simplemente una parte del proceso relacionada más con el estudio de la volumetría, del foco y de la luz, que son cosas que están relacionadas pero que no son lo mismo. La volumetría es cómo se interpreta el volumen en base a cómo tú quieres mostrarlo. Y aquí, cortocircuito, ¿cómo se interpreta el volumen en base a cómo quieres contarlo? Pero si volumen solo hay uno. No, mentira. Volumen depende de desde donde me mires, porque Diego ahora, dime dónde tengo la luz. ¿Dónde la tengo? En tu lado. Toca donde la tenga. Por acá. Por acá, ¿vale? Y sin embargo, tú ves mucha luz aquí, perdona. Yo a ti, según la cámara, te veo más luz en el lado izquierdo. Pero según tu ojo, según mi ojo, ¿cambia o no cambia? Siempre un poco. Vale, cambia un poco. ¿Por qué? Porque su punto de vista es distinto al vuestro. ¿Qué quiere decir esto? Que el volumen siempre depende del punto de vista. Es decir, este volumen no se ve igual así, que así, que así. Veis que el brillo va cambiando, ¿vale? Y luego también depende del material. Es decir, hay tipos de materiales que si son más reflectantes o menos también van a condicionar cómo se ve el volumen. Eso es la volumetría. Hay vídeos específicos de volumetría en la academia que os recomiendo que veáis. Por un lado está la volumetría, pero la volumetría siempre depende del foco. ¿Por qué depende del foco? Porque nosotros, como, digamos, creadores de esta obra de teatro en miniatura, en el que voy a tener una figura que la voy a ver en cierta distancia, porque la miniatura y el teatro tienen mucho que ver. Cuando se plantea una obra de teatro, el foco que se genera, normalmente cenital, está hecho para ensalzar o acrecentar la gestualidad, hacer que el personaje se interprete mejor por esos contrastes más marcados. Es decir, otra tontería en una figura. No, es que la luz cenital era más realista. Mentira, es una gilipollez como un piano. Simplemente, de hecho, es más teatral, ¿vale? Nosotros vamos a decidir de dónde viene la luz o las luces. Es decir, puede haber una volumetría interpretada de maneras distintas según los ángulos. Pero con la grisalla nosotros vamos a simplificar esa decisión y vamos a tomar la decisión principal de cuál va a ser la vista, digamos, del box art, cuál va a ser la vista de la ilustración. ¿Quiere decir esto que la grisalla es una técnica que solo sirva para una vista? No. Tú puedes hacer una grisalla que funcione en muchas vistas, tú puedes hacer una grisalla que funcione en 360, ¿vale? Pero principalmente siempre os recomendaría que tuvierais una, dos o máximo 3 vistas claras. Si queréis hacer algo muy complejo, por ejemplo, yo me he hecho trabajos hace muchísimos años, hace más de una década en Nine Models, yo tengo trabajos que tienen 15 vistas de box art. Eso es una locura, eso es un mes de trabajo en plan loco, eso no tiene ningún sentido. Bueno, tiene sentido estético y artístico y todo lo que tú quieras, pero que no hace falta, básicamente. Cuando trabajamos con un busto, ni siquiera el modelado del busto se ha planteado para un 360 real. De hecho, se puede ver que aquí vamos a trabajar con un busto un poco cartoon, que es una figura que ha impreso él, de Arcane, y que tiene una volumetría pues un poco cartoon, un poco exagerada, unos volúmenes muy geométricos, y es perfecta porque nos puede ayudar a entender cómo dos interpretaciones distintas van a generar volúmenes distintos, porque la volumetría se sobredibuja. Cuando digo sobredibuja, se exagera. Tú puedes colorear un volumen y colorearlo bien utilizando un concepto volumétrico correcto o estéticamente atractivo o eficiente, por decirlo de alguna manera, para que se vea bien. Por ejemplo, si yo de repente quito esta luz, mi volumetría ha cambiado. Y si yo de repente quito esta luz, mi volumetría ha cambiado. ¿Veis que ahora tengo luz aquí y aquí? No está muy marcado porque es un ambiente muy difuso, pero no sé si os fijáis que la zona central tiene más sombra, sobre todo en esta zona. Esta sería mi media zona de sombra, ¿vale? Un poco en el centro, y luego tengo más luz anaranjada por un lado y una luz más rosita por el otro. ¿Se ve? Sin embargo, eso es una volumetría, es una interpretación volumétrica, y la interpretación volumétrica siempre depende de la luz, pero es que la luz siempre depende del foco. ¿Qué quiere decir esto? Que él me está viendo de una manera distinta, porque ¿tú aquí qué color ves? ¿Tú ves el rosa desde tu perspectiva? Sí, te veo menos rosa. Esto nos lo cuentan, esto nos lo suelen contar, ¿verdad? Porque os dicen que las cosas se hacen de una manera, y no es verdad. Vosotros estáis viendo esta rim light rosa, pero él no. Entonces, evidentemente, si tú tienes la decisión de que tu foco va a contar con esta rim light rosa porque te interesa, porque es bonito, porque es estético, vas a tener que tener en cuenta que vas a tener que falsearlo aquí, porque en el momento en el que tú pintas rosa aquí, ese rosa ya es un rosa físico.
No es un rosa luminoso que depende del punto de vista va a estar cambiando, porque la luz, digamos que está en movimiento con respecto al movimiento del espectador. Sin embargo, aquí no, tú vas a pintar con pigmento rosa. En el momento en el que pintas con pigmento rosa y funciona la vista principal, ¿qué hacemos con la vista secundaria? Esos son otros temas de los cuales hablaremos en vídeos a futuro, porque son vídeos más complejos y tampoco me quiero volver loco. Llevo 12 minutos hablando de grisalla, ¿vale? Pero, entonces, ¿de qué va la grisalla? La grisalla va de destacar los volúmenes que más nos interesen en base a su valor, es decir, a su escala de grises, sin tener en cuenta ningún condicionamiento basado en el color. Eso lo primero. Lo segundo, está relacionada con la intensidad de luz, es decir, cuanto más contraste haya, ¿vale? Pues vosotros estáis decidiendo si el foco es más fuerte o el foco es más flojo. Tercero, está relacionado con la ambientación si quieres. Es decir, si la grisalla tiene un tono, tú ya estás introduciendo una ambientación. Si esa grisalla se basa en ocres, tú ya estás metiendo una ambientación cálida o una ambientación nostálgica o una ambientación... Ya, esto, el tema de ambiente, es un tema largo para hablar muchos temas que, por cierto, en las clases de ambiente de fin de semana, en la que Diego ha estado, funcionan muy bien y son muy interesantes y os recomiendo que vayáis si tenéis la oportunidad porque creo que lo vais a disfrutar mucho. Merece la pena. Gracias. Y de verdad, merece la pena mucho. Además, yo cada temporada o cada 2 temporadas, sabéis que voy cambiando de temario en los cursos de fin de semana, me enfoco en uno y lo voy desarrollando y puliendo clase hasta que consigo hacer algo como lo que hice con teoría del color, que la verdad es que era un exitazo porque funcionaba muy bien y se aprendía mucho. En fin, pero eso es otro tema. Entonces, grisalla relacionada con desarrollar la volumetría está relacionada con la cantidad de luz, la cantidad de contraste que quiero generar y el foco, es decir, si va a haber un foco, varios focos y de dónde viene el foco. El foco siempre depende del punto de vista del espectador que tú quieres captar. Si tú pones el foco fuera del ángulo correcto para sacar esa pieza, el espectador va a tender a girarlo porque va a ir buscando la luz. Eso es una consecuencia natural. El ambiente de la grisalla, como os mostraré 2 grisallas distintas, una color y otra blanco y negro, también puedes estar incluyendo parte del ambiente, aunque solo sea como un reminder, como un recordatorio de que ese tono va a estar presente en todas las mezclas. Ahora, ¿cómo se trabaja a partir de la grisalla? La grisalla puede ser un punto de partida sobre el cual filtras y ves cómo los colores van encajando en base a esa grisalla, porque el mismo color filtrado sobre un gradient, un degradado de negro a blanco, en el que hay muchos grises intermedios, se va a comportar, ese color en filtro se va a comportar de manera diferente y entonces te va a dar pautas de cómo trabajarlo. Lo podrías dejar tal cual como lo hace Matt DiPietro. En mi opinión, eso genera un efecto muy efectista, pero muy sucio, muy agrisado. Los colores no se van a ver potentes porque es así, a menos que sobresatures en las zonas de luz, ¿vale? Porque todo color saturado y vibrante, si lo pones sobre la zona blanca, va a verse más vibrante y si se pone sobre la zona negra se va a ver menos vibrante, y si se superpone sobre la zona gris puede variar el tono, que eso es lo peligroso. Os pongo un ejemplo: si tú haces un filtro de amarillo sobre una grisalla, va a haber zonas donde se van a verdear. Con lo cual, si tú vas a trabajar a través de filtros, tienes que ser consciente de que esto va a pasar. Otra manera de utilizarlo es utilizarlo simplemente como una pauta, como una guía o como un sketch, como un boceto. Es decir, yo hago un análisis de volúmenes, hago un análisis de contrastes, hago un análisis de luces, sombras y además, que se me olvidaba, hago un análisis de materiales. ¿Por qué? Porque dentro de esa grisalla, de la misma manera, cuando estoy dibujando, yo puedo generar sensaciones de materiales en base a textura o no textura, con el tipo de trazada. Por ejemplo, tú con un lápiz puedes dar la sensación de que algo parece cuero o pelo o que es una superficie lisa o lo que sea mediante la trama del lápiz, ¿se entiende? Pues tú podrías hacer lo mismo con la trama del pincel, con lo cual lo vais a ver. Es decir, con la grisalla puedes dar una cantidad de información, mucha cantidad de información. El foco, la volumetría, el punto de vista que quieres mostrar al espectador, el tipo de materiales que quieres, el tipo de contraste, todo esto de una. Con lo cual yo recomiendo que la grisalla se utilice, o al menos es como me gusta utilizarla a mí, o sea, no, más que recomendar, porque aquí haya cada uno, el arte es libre para que cada uno lo utilice como quiera, siempre que tenga los fundamentos y las bases bien aprendidas, pues luego puedes hacer lo que te dé la gana, que eso es lo bonito del arte, que lo que te da es libertad creativa para hacer lo que tú quieras. No que nadie te diga, así es como se hace la grisalla. Por mis cojones, así se hace la grisalla, tú la haces así, ¿vale? Pero no es la manera de hacer la grisalla. Hay muchas maneras de hacer la grisalla y muchos motivos por los cuales haríamos una grisalla. Con lo cual yo os voy a enseñar
como hacer grisallas y luego vosotros utilizarlo como queráis. Yo personalmente lo utilizo como un sketch, es decir, un punto de partida en el cual digo, me gusta por aquí estos volúmenes o estos volúmenes no me gustan, los voy a redibujar de otra manera, porque hay muchas figuras y cada vez más que requieren de redibujado y eso es lo que le permite a un pintor pues ser mejor o peor. ¿Y por qué Mark Mascrans es tan jodidamente bueno? Que por cierto, la última figura de Fer me ha volado la cabeza y se la he comprado. Porque el tío ahora mismo es el que mejor está dibujando del mundo de la figura. Es el mejor dibujando, el mejor. Hay otros muy buenos también, por supuesto. Pero se nota mucho el que colorea increíblemente bien y el que dibuja, porque el dibuja reinterpreta y entonces hace que una volumetría más plana pues de repente tenga volúmenes que no están modelados o que en el modelado están simplemente muy sutilmente sugeridos, que cada vez pasa más con los 3D, porque con los 3D, al no estar hechos a mano, muchas veces el escultor, como está jugando ya con iluminaciones digitales que hacen que la figura sea más bonita, pues está jugando ya con una grisalla, ¿entendéis? ¿Veis la relación? Con lo cual la grisalla es un concepto casi escultórico más que pictórico. Es traer ese concepto de escultura a la pintura, ¿vale? Para entender si lo que estamos haciendo está bien. Bueno, pues vamos a hacer una grisalla. ¿Veis? De hecho voy a hacer 2 grisallas, ¿vale? Sobre el mismo busto para que veáis y voy a ir explicando el porqué de las cosas y Diego pues me irá haciendo preguntas de lo que él tenga dudas y espero que esto sea útil y os sirva a todos. Vamos a hacer primero la mezcla de la paleta para que veamos. Yo os voy a recomendar. A mí me gusta siempre partir de una mezcla de colores en pasta y colores fluid normales. ¿Qué quiere decir esto? Que no me gusta trabajar, por ejemplo, solo con la línea de Vallejo o de Scale o tal. Me gusta tener una parte más en pasta e ir diluyéndola yo con color. ¿Por qué digo diluirla con color? Porque no es lo mismo diluirla con agua en el que agredes el pigmento a diluirla, por ejemplo, con tinta en el que añades pigmento, pero es más líquido. Y además tiene mucha más fluidez porque la tinta es aceitosa, con lo cual eso es importante. Voy a partir de una pintura en pasta de Scale, ¿vale? Y me pongo un buen mondongo ahí. El problema que tiene esta pintura de Scale, bueno, problema entre comillas, la característica, mejor dicho, es que es mate. Todo lo que es mate es más arenoso y todo lo que es más arenoso cuesta más, ¿vale? Hay que intentar evitar esto. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que fluya el pincel. Queremos trabajar como si fuera un entintado, es más como dibujar un cómic. Tenemos que poder fluir con el pincel. Venga, utilizamos este que es plano también, así lo veis. Vale, entonces voy a trabajar sobre esto, pero le voy a añadir tinta blanca. La idea de añadirle tinta blanca es que fluya mejor, ¿vale? Y si os fijáis, ¿ves la diferencia de un blanco y otro? Mira, fíjate en la cámara, ¿vale? Este blanco parece más blanco que este, ¿vale? Eso simplemente es por el tipo de pigmento. Entonces yo puedo hacer los dos y voy a generar un blanco muy potente, con cuerpo, ¿vale? Sobre el cual, porque además el hecho de que tenga cuerpo, fíjate, lo que me va a permitir es que me dure más la mezcla, ¿vale? Porque va a tardar más en secar también. Yo voy a tirar de aquí, ¿vale? Y luego me voy a ir al otro lado, al otro extremo, voy a coger una tinta, en este caso es una tinta de Liquitex, ¿vale? Negra. Y entonces, pues yo me voy a hacer aquí mi desarrollo de color, ¿vale? No hace falta que lo hagáis ni perfecto, ni muy concienzudo, ni tal. ¿Qué pasa? Que evidentemente el negro más oscuro, o sea, la parte que es puramente negro, lo que le falta es cuerpo, ¿vale? Entonces a mí siempre me gusta tener un cuerpo un pelín denso con el que poder trabajar. Así que voy a coger, en este caso, el negro de Vallejo, ¿vale? A mí el negro de Vallejo, de todos los negros de hobby, de marca de hobby, que suelen ser muy malos en general, este es el que más me gusta, sin duda. Porque a mí no me importa la marca que me paga, sino lo que me importa es deciros los productos que realmente creo que están bien. Yo luego, aparte, utilizo tinta o utilizo un heavy body si necesito más cuerpo, pero como color fluid del cual partir es el que más me gusta, ¿vale? Entonces, podríamos hacer una grisalla directamente con la doble imprimación. ¿Qué pasa si hacemos doble imprimación? Si hacemos una doble imprimación, os la voy a hacer ahora para que lo veáis, vamos a tener un poco control sobre lo que hacemos porque el spray no discrimina y lo que hace básicamente es hacerte una imprimación más o menos difusa, igual que si lo hicieras con aerógrafo. Entonces, siempre hacerlo a pincel vas a dibujar tú los volúmenes, con lo cual intervienes mucho más la pieza. Mientras que si lo haces a spray, digamos que dejas que sea un foco que es tan natural que
es más soso, ¿sabes? No estás forzando la máquina, ¿vale? Estás haciéndolo solo desde un ángulo y la distribución del color va a ser un gradient muy, muy básico. Entonces, fijaos, por ejemplo, yo ahora estoy estudiando la pieza en negro, fijaos la cantidad de... ¿Veis lo que digo de la volumetría? Esto ya es una grisalla. Estudiar la pieza ya es una grisalla. ¿Qué pasa? ¿Que esto está bien o está mal? Pues depende, ¿no? La luz viene de aquí, fíjate qué bonito el recorte que me hace, pero si yo de repente dijera que esto es una zona gris, cuando lo moviera, ya no cambiaría, porque yo lo habría puesto gris, ¿no? Si yo aquí hago gris y ahora lo muevo, ya esta interpretación no funciona. Entonces, partir de una imprimación, me preguntabas antes, ¿por qué la imprimación brilla? La imprimación de Citadel brilla un poco, a mí me gusta precisamente por eso, porque aparte de tener muy buen agarre, para mí es la mejor imprimación. Otra vez, os recomiendo las marcas o los productos que a mí me parecen más útiles y el por qué, no simplemente el que me ponga el nombre en la camiseta. Entonces, ¿por qué utilizo esto? Porque me da pautas de por dónde tirar, porque yo con esto ya puedo ver, a ver qué quiero. Ah, pues mira, me gusta el moflete interpretado así o no. Esto no significa que necesariamente use esta guía siempre, ¿vale? Pero si estoy perdido, no tengo una interpretación clara en la cabeza o no me apetece jugar porque... Claro, o sea, yo la mayor parte de veces es una cosa que recomiendo como ejercicio, voy ciego, porque eso lo que te ayuda es a interpretar la figura en base a cómo vas trazando con el pincel. Es como si yo soy ciego y te voy palpando la cara. Y entonces me voy haciendo como una configuración mental de los volúmenes. Es exactamente lo mismo. Cuando tú trabajas a pincel, tú vas reconociendo el patrón de los volúmenes y vas viendo por dónde te mueves más cómodo, por dónde menos, dónde la pintura fluye, dónde más se atasca, dónde es más fácil generar planos, dónde no, ¿vale? Y esto es un efecto físico porque estás tocando la pieza, ¿vale? Pero se puede estudiar así, sobre la imprimación negra se podría estudiar. Voy a hacer una imprimación blanca encima, simplemente una iluminación cenital para que veáis la diferencia, pero eso ya contaría como grisalla, o sea, una doble imprimación es una grisalla. No es the double imprimation technique by... No sé quién coño quiere coger esa técnica, pero ahí os la dejo, ¿vale? Para que hagáis seguidores en Instagram. No, es una doble imprimación, punto pelota, o sea, no tiene más, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo para que veáis la diferencia. 12 seconds later. Bueno, chicos, hemos imprimado en gris, ¿vale? Vais a ver que, evidentemente, cuando tú utilizas lo he dicho antes, un spray o con aerógrafo controlas más, puede ser más fino. Ya le he dicho a Diego que a mí imprimir con aerógrafo realmente me da un poco igual, porque además a mí me gusta tener más agarre. Solo lo hago cuando tengo originales, porque no me lo quiero cargar el detalle, pero cuando son piezas de producción, no os compliquéis la vida, tirad de spray, porque ahí sí mucho más rápido y va a tener mucho más agarre. En este caso he utilizado dos sprays, uno de Citadel y uno de escala 75, uno de Citadel y uno de escala 75, en este caso el Instant, ¿vale? De escala 75, que va muy bien, la verdad. Para mí, en prioridad de lo que yo he visto, porque no me gustan los sprays porosos. Por ejemplo, los de Tamilla, que son muy polvorientos, hay gente que les encanta porque generan más agarre. A mí personalmente no me gustan más los plásticos. Pero eso son mi valoración personal, ¿vale? Nada más que eso. Vale, entonces, volviendo a la figura, ¿vale? Esto es lo que he creado, ¿vale? Aquí veis que me han salido unos puntos que ni tan mal, que es que podría incluso utilizar para que este chaval tuviera pecas, por ejemplo, en caso de que quisiera interpretarlo de esa manera o que quisiera hacer una cara, o por ejemplo un negro albino, que podría tener esa pigmentación, podría estar súper guapo, ¿vale? Y diréis, bueno, pues claramente le ha hecho una iluminación que viene desde aquí. No, he hecho dos iluminaciones distintas. Una frontal, ¿vale? Y cenital, pero un poco desde este lado, o sea, lo que he hecho ha sido básicamente esta dirección. O sea, imprimado en negro, he hecho esta dirección, me he comido mucha parte de la sombra porque el spray no discrimina, luego le he metido otro shot, otro disparo de spray negro desde aquí, que me ha remarcado mucho más, y luego le he metido desde esta dirección una segunda iluminación más difusa con el propio spray, simplemente pues alejándolo más y haciendo la tirada más rápida, ¿vale? Para que me genere una volumetría más en 360. ¿Qué quiere decir? Que no es solo frontal, sino que también puedes ir girándolo, ¿veis? Y de repente el cráneo y la silueta se desvanece, con lo cual estoy generando una sombra de recorte. Con esta yo no tengo ninguna limitación porque está en negro directamente, ¿vale? Vais a ver la diferencia entre interpretarlo así e interpretarlo así. ¿Cuál es la diferencia principal? ¿Qué es lo que os recomendaría? Que esto os obsesiona, ¿no? Bueno, pero entonces, ¿cuál utilizo, Alfonso? Que yo no quiero pensar. Lo que quiero es irme a un vídeo de 10 minutos de YouTube y que me digáis lo que tengo que hacer. Bueno, pues vete al vídeo de YouTube y que te lo digan. Yo aquí no te lo voy a decir. Yo te voy a decir
lo que puedes hacer y luego tú decides. A mí, personalmente, depende del día. O sea, hay días que prefiero tener una pauta mucho más orgánica, menos intervencionista, mucho más difusa, y entonces hago la grisalla a aerógrafo o a spray y a correr y parto de ahí. Y otras veces que quiero dibujar, que quiero hacer un efecto más brusco, más cómico, más contrastado, tal, y entonces tiro a pincel. Eso es a tu criterio. Yo, a nivel práctica, a mis alumnos os recomiendo que lo hagáis a pincel, porque yo ya sé trabajar a pincel, entonces no me aporta nada más que la práctica de la técnica, como en un dojo cuando haces artes marciales. Pero tú, que todavía no controlas bien el pincel, pues yo te recomiendo que practiques el pincel, tan sencillo como eso, ¿vale? Pero no hay una mejor que la otra. Y es más, podéis partir de un aerógrafo o de un spray y luego intervenir a pincel también. Lo que pasa es que la manera de sedimentar la pintura, la manera de aplicarlo no es igual a pincel que a spray, que va por puntos y va haciendo y sedimenta de manera distinta, con lo cual va a haber ahí como un conflicto de trazo. Se va a ver un poco raro, no va a encajar del todo bien a menos que estés muy acostumbrado a hacerlo. Podríais repasar, ¿vale? Entonces, mira, vamos a... Imagínate que yo cojo esta, ¿vale? Y empiezo a repasar a pincel. Yo aquí decido, oye, ¿qué quiero? ¿Vale? ¿Qué quiero? Vais a ver como el color, mira, un color gris, como los que tenemos, vas a ver cómo aplicado a pincel, de repente se ve distinto. Mira, lo voy a aplicar aquí. Siempre empieza por zonas que no te supongan nada, que no te aporten ni te quiten, ¿vale? O sea, el hecho de que esto esté así no te quita a la grisalla, ¿vale? El color se trabaja de forma distinta. Por ejemplo, aquí veis que los puntos no me permiten definición, pero si yo quiero definición, que es una cosa que podría querer desde el principio, ¿vale? Pues yo lo aporto ya, porque esto me va a ahorrar trabajo posterior. ¿Y ves cómo ha separado? Igual que aquí. Con lo cual, esto sí os recomiendo que hagáis siempre un retoque. Es necesario, Alfonso, si no lo hago la figura va a explotar y la policía de la pintura va a venir a mi casa y me va a decir que está mal y no voy a ganar un concurso en mi vida y voy a tener solo 2 likes en Instagram. Pues no lo sé. Yo creo que no yo creo que no va a pasar nada, pero bueno, a vuestro riesgo. Yo a mi riesgo, ¿eh? ¿Ves? Yo puedo ir exagerándolo, ¿vale? Mira, ahí me he salido. Oh, Dios mío, te has salido, entonces va a venir Skeletor y te va a matar. Pues no, hombre, no pasa nada, mira. Pones blanco y a correr. ¿Qué pasa? Fíjate, ¿te das cuenta que el gris que yo he creado en mezcla no es igual, no se percibe igual que el gris a puntitos? ¿Vale? Con lo cual ya estás generando otro ruido distinto. Entonces, podrías refinarlo a aerógrafo y simular lo que ya tienes, pero yo aquí pues ya prefiero meterme en pasta. ¿Ves? Y extender sobre la superficie, que pongo un color y lo voy extendiendo. Mira, yo aquí ya estoy decidiendo, oye, ¿me interesa esta vista o me va interesando a lo mejor esta vista? Que también es muy bonita y en el que también tengo el silueteado de la cara, lo tengo ahí presente, ¿vale? Bueno, pues mira, yo he decidido ya que con esa iluminación, que en principio era muy frontal, pero pues ni tan mal, puedo coger eso, ¿ves? Lo reservo y ahora pues lo voy ajustando. Si no quiero perder los puntos, pues no hago esto. Si me da igual perder los puntos, pues puedo hacerlo. Asentando áreas. Digo, pues esta es mi zona de luz, pues aquí le voy a meter blanco puro. Ya tengo un patrón o tengo una guía que seguir. Y puedo limitar el efecto del punteado o no. ¿En base a qué? A si aplico la pintura más o menos diluida. Yo aquí estoy pintando en pasta, fíjate, pero tiene cierta transparencia. Pues la puedo aprovechar. Me voy abajo en el gris, en la paleta, y como está en pasta, puedo extender fácilmente y generar pequeños degradados, como eso, por ejemplo. Fíjate que ahora parecía esto. Puede ser una chica. ¿A que puede ser una chica joven? Esto ya no. ¿Veis? La volumetría te cambia totalmente la percepción de una figura. Muchas veces veo figuras pintadas técnicamente muy bien, pero que el volumen está muy mal interpretado y entonces hace que un chico parezca una chica, que una chica parezca un chico, que un joven parezca un viejo, que esos son errores. Si yo quisiera que la figura fuera muy joven y no marcarla, una de dos, o hago la construcción del volumen ya incluso en pasta, en húmedo, ¿vale? La voy trabajando para que sea lo más suave posible o me vuelvo a el spray y recupero. ¿Por qué el spray? Hacérmelo a puntos, que también podría hacerlo a pincel, pero sería absurdo dedicarle 10 horas de tu vida a hacer una capa que no va a dejar de ser una imprimación, ¿vale? O un punto de partida, pero puedo ir construyéndolo o no. Me voy a ir de aquí y de hecho lo voy a recuperar,
me voy un segundo a la ventana, le meto una pequeña rociada de spray y veis cómo puedo volver atrás, que no hay ningún tipo de problema. Evidentemente no va a quedar igual porque ya hay algo aplicado, ¿vale? Pero sí que se va a volver a aparecer. ¿Os recomiendo que hagáis esto muchas veces? No, porque puedes engrumar. Pero sí que quiero hacerlo para que tengáis una referencia muy distinta de una interpretación y de otra. De hecho, fijaos cómo aquí parece Hayden Smith, el hijo de Will Smith, y aquí parece su hija. Son las mismas facciones, pero la interpretación volumétrica de ella es mucho más redondeadita y la de él es mucho más afilada, ¿vale? Entonces, interpretaciones ligeramente distintas hacen personajes ligeramente distintos. Y aquí esto es la típica cosa que yo digo que muchos se ríen de este flipado, tal, tal. Diseñamos personajes, chicos. Mi trabajo es diseñar personajes. Cuando yo hago un personaje, por ejemplo, para una marca o para Scale, o una dirección de arte, o hago un concept, o hago una escultura, o dirijo al escultor, o incluso pinto, en todas esas partes del proceso lo que yo estoy es buscando una personalidad, la que sea, ¿vale? Y entonces todo va enfocado a esa personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Si tú te estás haciendo una grisalla, esa grisalla es un patrón que luego vas a utilizar para continuar a partir de ahí. Si tú quieres hacer un tío que es muy amable, muy dulce, muy aniñado, no tiene sentido que hagas un contraste muy afilado, muy contrastado, muy puntual, con unas sombras súper marcadas, porque va en contra del personaje. Y esto, ¿cómo lo aprendemos? Pues mira, leyendo muchos libros, viendo muchas pelis, fijándonos en las cosas. No es lo mismo que yo tenga una actitud aparte de mi actitud y mi lenguaje corporal, la iluminación hace muchísimo. No es lo mismo que a mí me veas así, que de repente ya no tengo ojeras, rejuvenezco 10 años, estoy mucho más guapo y tengo una mirada que parezco Jesucristo mirando al cielo, a que de repente esté así, en el cual se me ven todas las ojeras, o que busque un contraste mucho más amplio, en el cual ese contraste de luz-sombra pues me agresiviza. La grisalla también es una búsqueda de eso, es decir, mientras tú vas trabajándolo, ves que yo he modificado y dicho, anda, mira, si le hago así, de repente pasa a ganar 2 años más. Es un chico joven, o es más duro, o es más afilado, o ya no parece una chica. ¿Qué quiero? Y entonces yo ahora puedo plantear las dos y decir, no, mira, es que con uno quiero un chico joven y en el otro quiero algo mucho más, o un chico más joven, o una chica, o un perfil más aniñado, o un perfil más dulce. Eso configura el personaje, ¿se entiende? Vale, sí. Vale, no está igual, pero veis que le doy una imprimación, bueno, ahí no se ve bien, tal, no, eso lo podía recuperar incluso a puntitos, ¿vale? Y tengo otra vez más o menos la misma propuesta que tenía antes, ¿vale? Lo recupero a pincel. No pasa nada porque es tan grande la pieza que si utilizas bien el spray, que también hay que saber utilizar el spray, o sea, es básicamente usar el spray mucho, ya está, no tiene más. Puedes tirar más fino, más grueso, más cerca, más lejos, más rápido,